¿Qué tal, hermanos? Feliz año del Señor 2024. Les deseo en Cristo que estos primeros días estén teniendo abundantes bendiciones, ustedes, sus familias, y que el Espíritu Santo esté descendiendo sobre ustedes para que podamos tener un año de grandes bendiciones, para que de evangelización y todo sea para gloria de nuestro Señor. Un servidor, Jonathan Castillo Flores, encargado de las escuelas diocesanas de formación. Nos ponemos a sus órdenes en este canal oficial, en el cual vamos a ir poniendo las formaciones de cada mes, tanto para que sea de refuerzo una vez que tomen su escuela de canal, pues les sirva para reafirmar el tema, o por si en algún mes no pueden asistir a ella por alguna razón, pues puedan tomar el tema y no se atrasen. Cada mes vamos a tener dos temas y en la primera parte de las escuelas, en el primer tema, vamos a estar trabajando con el libro de iniciación a la Biblia, el cual pertenece a, a la serie de formación básica para agentes pastoral desarrollado por la Arquidiócesis Primada de México, el libro Iniciación a la Biblia. Este es con el que vamos a estar trabajando para que lo tengan como referencia. En el capítulo 1 veremos que el tema Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Tema 1, Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Para empezar, vamos a dejar que la palabra nos hable. Dice Isaías en el capítulo 51 del 10 y 11, como baja la lluvia la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haberla llevado a cabo, y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que llega, transforma, renueva, envía. Todo eso es lo que vamos a ver. La palabra de Dios es la fuente principal para el encuentro con Dios. Fuente principal para el encuentro con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Palabra del Padre. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Nosotros conocemos al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Si no podríamos estar conociendo, hacernos una imagen personal de Dios, pero una imagen muchas veces hasta errónea. Tenemos para conocer a Cristo, para conocer a Dios Trino, tenemos que conocerlo a través de su palabra. La palabra de Dios es el alma de nuestra vida cristiana y apostolado. Ella ha de inspirar nuestro actuar. Viene, nos habla y nos guía. El objetivo de este primer módulo es identificar a Jesucristo como la palabra definitiva del Padre que nos envía a anunciarla. También descubrir la eficacia de la palabra de Dios en la vida cristiana. Y finalmente, hacer conciencia de la necesidad de reavivar nuestro encuentro con Cristo, palabra eterna del Padre. La palabra de Dios se comunica a través de Jesús de Nazaret. Él es la palabra viva y definitiva y permanente de Dios. Él nos envía a anunciarla y meditarla, la cual es oída y meditada en la iglesia. Por ello urge revivar un encuentro con Cristo, palabra eterna del Padre. Este es el esquema que vamos a analizar. Dios nos habla a través de la palabra que es Jesús de Nazaret.
La característica de la palabra de Dios es que es viva, eficaz, penetrante, semilla, luz, espada y fuego. Vamos a ir entendiendo cada una de las partes de este ejemplo. Primero, Dios nos habla como amigo a través de su palabra. Dios quiso con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Esa es la razón por la que Dios se relaciona con la humanidad y entabla un diálogo a fin de realizar la historia de la salvación. Dios nos habla, se revela. Dios que primero habló a personas específicas, después a un pueblo, ahora se ha manifestado a través de Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Acabamos de vivir últimamente el misterio del nacimiento. Dice en el Evangelio de Juan 1:1, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y dice en el 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Logos, aquel que ha sido, que es, que será, se manifiesta, la segunda persona de la Trinidad se manifiesta, se encarna en la Virgen y es dado a nosotros. Jesús es la palabra de Dios que se encarnó y se hizo visible, cercana, se volvió una persona, espejo de Dios. Dios que nos hablaba antiguamente a través de los profetas, nos habla en la plenitud de los tiempos a través de Cristo. Y por ello, el ser cristiano no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por un encuentro, con el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ese ha sido el inicio de nuestro caminar cristiano. Hemos recibido el querigma, el seminario de vida, la proclamación salvífica que Jesús es el Mesías. Por eso Cristo es la palabra permanente del Padre. Y esta palabra que es viva y eficaz. Viva porque su mensaje es actual y sigue hablando después de más de 2000 años que fue escrita, nos sigue hablando de manera actual, entendiendo a esta generación, a las épocas que vivimos, y no solamente nos habla a todos, nos habla personalmente. ¿Cuántas veces hemos recibido palabra en un retiro o que el predicador habla en algún congreso, en algún momento y nos habla directamente a nosotros? Sabemos que es una palabra que está viva, eficaz porque tiene el poder de transformar, liberar, tocar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Muchas veces cuando empezamos decimos, es que no entiendo nada, pero poco a poco esa palabra va transformándonos, va haciéndonos nuevos. Cada vez que la recibimos vamos cambiando. Es eficaz y es penetrante porque contiene en sí una fuerza capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos pone en acción. No es palabra del hombre. Cualquier otro mensaje, cualquier otra exhortación humana no tiene el poder. Nosotros, cuando en nuestras asambleas proclamamos la palabra, cuando a través de la predicación proclamamos en el nombre del Señor, recibimos esta palabra viva y eficaz. La palabra también es semilla que germina en la historia, entra en nuestro corazón y como decimos, va creciendo, va transformando. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo. Anunció el Evangelio en Palestina hace 2000 años y envió a sus discípulos a sembrarlo en el mundo. Jesucristo, hoy presente en la iglesia por medio de su Espíritu, sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo. Él es el que ha puesto esa semilla de vida en nosotros, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es luz. Dice el Salmo 119 en el versículo 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Personalmente, este versículo me ha guiado desde que tuve ese encuentro con Cristo.
antorcha para mis pasos, lámpara para mis pies, dice otra traducción, luz para mis caminos. Va guiando, nos va guiando en cómo actuar, en cómo seguir a nuestro Señor, en nuestras actividades cotidianas, pero también en las grandes decisiones de vida, en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad. La palabra es la que trae luz, la que revela, la que nos va guiando, la que hace que no caigamos. Pero también la espada, la palabra es espada de los cristianos. Tiene esa fuerza para resistir en las dificultades, nos mantiene de pie, nos impulsa a anunciar el mensaje de la salvación. Más en estas épocas, con tantos vientos de doctrina, con tantas ideologías, la palabra nos mantiene firmes en el querer de Dios. Pero también la palabra nos envía a la misión. Ha de ser para nosotros esa palabra fuego, fuego que queme, que nos haga ver y comprender la realidad de un modo distinto, así como lo hizo con los discípulos de Maús que decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. La palabra de Dios hace nosotros, nos lleva a proclamar a un Cristo vivo, a un Cristo que es la solución, que es aquel que salva, que sana, que nos da la vida eterna. No nos deja estar quietos, nos lleva a proclamarlo, a subirnos a a los techos y proclamar esta palabra. Y profundiza nuestra relación con la palabra en la iglesia. Nosotros tenemos el conocimiento, la aprendemos, la compartimos en la iglesia, en las comunidades de oración, a través de la iglesia que es madre y maestra. Ahí es donde vamos conociendo, la vamos aprendiendo. Es donde recibimos muchas veces la palabra que antes no teníamos conocimiento. En nuestra oración diaria vamos conociendo la palabra, pero también en esas asambleas de oración en la cual es proclamada, y sobre todo en la liturgia donde recibimos, ya tienen sentido, ya no, la primera lectura, la segunda, el salmo, el evangelio, lo cual antes tal vez no movía nuestro corazón, después de tener un encuentro vivo, es una palabra que habla a nuestro corazón. Y después esta palabra nos envía, nos urge a ser anunciadores de esta palabra y ofrecerla al mundo como la buena nueva. Por eso vamos teniendo cada día ese encuentro con Cristo y ese encuentro nos envía. Dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Verbum Domini: exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, verbo de la vida, que se ha hecho visible, y a ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por el mundo. En efecto, participar de la vida de Dios Trino, Trinidad de amor, es alegría completa, y comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios, presente en medio de nosotros, es un don y tarea imprescindible para la iglesia. No hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy al acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. No hay prioridad más grande que esta, nos enseña el Papa Benedicto. Proclamar la palabra, saber que Dios nos habla, que Dios sale a nuestro encuentro. Y así la palabra de Dios, a través de la cual el Señor nos habla, nos transforma, nos guía, nos envía a la misión. A través de ella tenemos un encuentro personal, un encuentro con Él, que es la vida. Por eso tenemos que fomentar la lectura de la palabra. Para ello, te invitamos, te exhortamos para hacer estas actividades de manera individual. Reflexiona las siguientes citas y relaciónalas con los efectos de la palabra de Dios en tu vida.
Isaías 51, 10 y 11 que leímos previamente, Mateo 7, 24 a 27, la carta de Santiago 1, 21 y la segunda de Pedro 1, 19 a 21. Léelas, te invito a que las leas, a que las profundices en estos días y así podrás compartir con tus hermanos de comunidad cómo han experimentado en sus vidas que la palabra es viva y eficaz, así como qué acciones los han movido a realizar la palabra escuchada y meditada en comunidad. Una vez que has recibido esa palabra, ¿qué has hecho? ¿Qué actitudes has cambiado? ¿Qué has proclamado? Pues cómo esa palabra ha sido eficaz en ti. También meditan cómo reavivar el encuentro con Jesucristo, palabra viva de Dios. Te dejamos este material para que sigas descubriendo. Leer Dei Verbum, Verbum Domini, quieres buscar estos libros. Y ya queda de nuestra parte el nuevamente seguirte invitando a que reflexiones, a que tengas la palabra, como los primeros padres carismáticos que en todos lados iban con su Biblia, meditarla, leerla, no dejar que pase un día sin que la palabra de Dios esté en tu vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por estos momentos, gracias al Señor porque nos ha permitido tener esta reflexión y ponemos en sus manos este año para que Él nos siga transformando, nos siga guiando y nos siga enviando, porque hay gran necesidad y Él es la salvación, Él es la respuesta. Nos damos gracias al Señor y quedamos en su presencia, cubriéndonos con su sangre preciosa por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Dios Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nuevamente, feliz año, un abrazo en Cristo, y continuamos perseverando en este camino. Dios los bendiga.